En el curso de mi disquisición he estado tratando de la percepción exterior, de la que antes, como hombre ingenuo, tenía una concepción falsa. Creía que dicha percepción tenía, tal como la percibía, una existencia objetiva. Pero ahora me doy cuenta de que desaparece tan pronto dejo de representármela, y que es sólo una modificación de mi estado anímico. Siendo esto así, ¿cómo puedo pretender partir de la misma en mis estudios? ¿Puedo decir que ejerce una acción en mi alma? La mesa, que anteriormente creía que ejercía una acción en mí y que producía en mí una representación de sí misma, ahora tendré que considerarla como si fuera por sí misma una representación. En consecuencia, mis órganos sensoriales y los procesos que tienen lugar en los mismos son también puramente subjetivos. Ya no tengo ningún derecho de hablar de un ojo real, sino solo de mi representación del ojo. Y lo mismo sucede con la conducción nerviosa y el proceso en el cerebro, así como también con el proceso en el alma, que es lo que, según parece, construye las cosas con el material caótico de las diversas sensaciones. Si presupongo la exactitud del primer círculo de argumentación y recorro nuevamente las fases de mi acto de conocimiento, este acto de conocimiento se me aparece como un tejido de representaciones que, como tales, no pueden siquiera interactuar unas sobre otras. No puedo decir que mi representación del objeto actúa sobre mi representación del ojo y que de esta interacción resulta la representación del color. Pero tampoco hace falta, puesto que tan pronto como veo claramente que mis órganos sensoriales y sus actividades, así como los procesos nerviosos y anímicos, pueden serme dados únicamente por medio de la percepción, el argumento descrito se revela en todo su absurdo. Es cierto que para mí no existe ninguna percepción sin el órgano sensorial correspondiente. Pero tampoco puede existir un órgano sensorial sin la percepción. De mi percepción de la mesa puedo pasar al ojo que la ve y a los nervios de la epidermis que la tocan. Pero de lo que en estos ocurre puedo a su vez enterarme únicamente por medio de la percepción. Y entonces no tardo en darme cuenta de que el proceso que se desarrolla en el ojo no muestra la menor semejanza con lo que percibo como color. No puedo reducir a la nada mi percepción de color por el hecho de mostrar el proceso que tiene lugar en el ojo durante la misma. Y tampoco vuelvo a encontrar el color en los procesos que se desarrollan en los nervios y en el cerebro. Solo añado nuevas percepciones dentro de mi organismo a la primera percepción que el hombre ingenuo sitúa en el exterior. Solo paso de una percepción a otra. Además, hay una grieta en todo este edificio. En efecto, puedo seguir los procesos que suceden en mi organismo hasta llegar a los del cerebro. Si bien mis suposiciones son cada vez más hipotéticas, cuanto más me acerco a los procesos centrales del cerebro. El hilo de la observación externa cesa con el proceso en el cerebro, es decir, con lo que yo percibiría si pudiese tratar el cerebro con los medios y métodos propios de la física y la química. El hilo de la observación interna empieza con la sensación y llega hasta la construcción de los objetos por medio del material de la sensación. El camino de la observación se interrumpe al pasar del proceso cerebral a la sensación. La teoría que acabamos de caracterizar y que en oposición al punto de vista de la conciencia ingenua que denominamos realismo ingenuo, se designa a sí misma como idealismo crítico, comete el error de considerar la percepción como mera representación,
pero acepta la otra en el mismo sentido que el realismo ingenuo que cree haber refutado. Pretende demostrar que las percepciones son representaciones, y para conseguirlo acepta ingenuamente las percepciones que se tienen en el propio organismo como hechos objetivamente valederos. Además, no se da cuenta de que mezcla dos esferas de observación, sin poder encontrar una conexión entre ambas. El idealismo crítico solo puede refutar al realismo ingenuo si de manera realista e ingenua toma su propio organismo como existente objetivamente. Tan pronto como adquiere conciencia de que las percepciones en el organismo propio y la que el realismo ingenuo considera como existentes objetivamente son absolutamente homogéneas, no puede continuar sirviéndose de las primeras como base segura. Tendría que considerar su propio organismo como un mero complejo de representaciones. Pero entonces pierde toda posibilidad de considerar el contenido del mundo percibido como producto de la organización espiritual. Se tendría que suponer que la representación color es sólo una modificación de la representación ojo. El idealismo crítico no puede sostenerse sin hacer suyas las afirmaciones del realismo ingenuo. Este último solo puede ser refutado si en otro campo se consideran válidas sus hipótesis sin examinarlas. Es por lo tanto evidente que el idealismo crítico no puede ser demostrado por medio de investigaciones en el dominio de las percepciones, y que por consiguiente éstas no pueden ser desprovistas de su carácter objetivo. Y mucho menos puede afirmarse la frase «el mundo percibido es mi representación», sin necesidad de prueba alguna. Schopenhauer empieza su obra principal, titulada «El mundo como voluntad y representación», con estas palabras: «El mundo es mi representación. Es esta una verdad valedera para todo ser viviente y conociente, si bien sólo el hombre puede elevarla a la conciencia reflexiva y abstracta, realizando lo cual, ya ha penetrado en él el sano juicio filosófico. Desde entonces ya es para él evidente que lo que conoce no es un sol ni una tierra, sino sólo un ojo que ve el sol y una mano que toca la tierra, que el mundo que le rodea existe sólo como representación, esto es, sólo en relación con otra cosa, con el imaginante, que es él mismo. Si existe realmente una verdad que puede afirmarse a priori, es esta, puesto que es la expresión de la forma más general de toda experiencia posible e imaginable, más general que el tiempo, el espacio o la causalidad, ya que estas últimas la presuponen. Toda esta argumentación fracasa a consecuencia de lo que ya hemos dicho anteriormente, que el ojo y la mano no son menos percepciones que el sol y la tierra. Y se podría responder a Schopenhauer usando su forma de expresión y en su mismo sentido. Mi ojo ve el sol y mi mano, que toca la tierra, son representaciones mías, ni más ni menos que el sol y la tierra. Con lo cual reduzco a la nada toda su argumentación, puesto que sólo mi ojo verdadero y mi mano verdadera, no mis representaciones ojo y mano, podrían contener en sí las representaciones sol y tierra como modificaciones suyas, y el idealismo crítico no puede hablar sino de estas representaciones. El idealismo crítico es absolutamente incapaz de formarse una idea de la relación entre la percepción y la representación. No puede hacer la separación, mencionada en una página anterior, entre lo que ocurre
en la percepción mientras es percibida y lo que ya anteriormente le es inherente. Para conseguir este objeto será, por lo tanto, menester tomar otro sendero. Referencias biográficas y bibliográficas del capítulo 4. Johann Christoph August Franz nació en 1807 y fue oculista cirujano. George Berkeley, 1685 a 1753, filósofo irlandés, profundamente religioso. Dedicó su obra a fundar la fe en el discurso nacional, a contracorriente del espíritu librepensador de su época, que, con el auge del empirismo, había quedado marcada por un cierto escepticismo. Tras estudiar en Dublín y ordenarse sacerdote, en 1710 escribió su obra fundamental titulada Los principios del conocimiento humano. Vivió en América del Norte, donde una famosa universidad lleva su nombre, 1728 al 31. Antes de ser nombrado obispo de Cloyne en 1734, y retirándose finalmente en Oxford, 1752. Fue el filósofo del inmaterialismo y el idealismo subjetivo, personificado en la frase «ser es percibir». Immanuel Kant, 1724 a 1804. Considerado generalmente el fundador de la epistemología y sin duda filósofo en sentido actual. Steiner comienza así el prólogo de su obra Verdad y Ciencia. En el presente, la filosofía sufre de una enfermiza fe en Kant, hasta el punto de que se cree que los seres humanos sólo pueden conocer las formas de su propio conocimiento, y por lo tanto limita la posibilidad humana de conocer. Esta enfermiza dependencia de Kant prevalece en nuestros días. Otto Liebman, El análisis de la realidad, página 28 de Liebman, 1840 a 1912. Fue un neokantiano. Steiner describe sus trabajos como un auténtico modelo de crítica filosófica. Aquí, una mente cáustica que descubre ingeniosamente las contradicciones en el mundo de los pensamientos, revela como mentiras a medias lo que aparece como un juicio seguro, y muestra los insatisfactorios elementos que contienen las ciencias individuales cuando sus resultados se muestran ante los más altos tribunales del pensamiento. Rudolf Steiner, Los enigmas de la filosofía. Johannes Volkelt, 1842-1930. Fue otro neokantiano. Steiner se mantiene al nivel de los trabajos de Liebman y Volkelt. Ver sus comentarios en Los enigmas de la filosofía, parte 2, capítulo 4. Johannes Peter Müller, 1801 a 1858. Fisiólogo y estudioso de la anatomía comparada, introdujo el concepto de la energía específica de los nervios. Explicó las sensaciones de color producidas por presión en la retina. Realizó estudios de la sangre, la linfa, la voz y sobre embriología. Es autor de varias obras, entre las cuales Handbuch der Physiologie des Menschen, 1833 al 40. Arthur Schopenhauer, 1788-1860. Su trabajo más famoso, El mundo como voluntad y representación, representa literariamente una obra maestra de la lengua alemana de todas las épocas.
Schopenhauer fue el más influyente filósofo entre Hegel y Nietzsche. Su filosofía, concebida esencialmente como una reacción ante los desarrollos metafísicos post-kantianos de sus contemporáneos, y especialmente contra Hegel, se siente deudora de Kant y Spinoza, sirviendo, además, como puente con la filosofía oriental, en especial con el budismo e hinduismo. Ver Rudolf Steiner, Los enigmas de la filosofía, página 192.